Levanto mis manos, cierro mis ojos para proclamar. Sean bienvenidos al diplomado sobre el rostro de Jesús. Vamos a compartir el punto número 4, que es el rostro del Hijo del Hombre en el Evangelio según Marcos. Marcos es el primer evangelista en haber compuesto un texto ordenado en el cual cuenta la gran experiencia de Jesucristo. Marcos es discípulo y colaborador de Pedro. La tradición antigua nos los coloca como intérprete de Pedro. No solamente intérprete, también colaborador. No sabemos muchas cosas sobre la figura de Marcos, pero su nombre aparece en los Hechos de los Apóstoles. Se llamaba Juan Marcos. Marcos es su segundo nombre. Pertenecía a una familia aristocrática y sacerdotal de Jerusalén. Los dos nombres, uno hebreo y el otro de tradición romana, dicen la doble situación en la cual se encontraban las familias nobles del mundo judío. Por un lado, conservaban las tradiciones de los padres y por el otro querían estar abiertas al nuevo mundo, a la nueva cultura, al nuevo régimen reinante en Roma. Juan, llamado Marcos, vivió de una manera muy particular la experiencia de Jesús. Seguramente que no lo conoció directamente durante su vida terrena, pero tuvo la suerte de encontrar en su casa a los discípulos de la primera comunidad cristiana. Con mucha posibilidad, eso que se llama la casa del cenáculo era la casa de Marcos. Posiblemente fueron los parientes, los padres de Marcos, quienes recibieron a Jesús para eso que sería la última cena. La última cena es una celebración pascual que realiza Jesús casi cuando va a ser arrestado. Hay un detalle muy importante en el relato del Evangelio según Marcos que conserva un particular ignorado por los demás evangelistas. Un pequeño particular que podría ser insignificante si no fuera particularmente interesante. Lo encontramos en el capítulo 14, versículos 50 y 51. Durante la escena del Getsemaní, cuando Jesús va a ser arrestado, dice: lo seguía un muchacho que traía encima solamente una sábana y lo aferraron, pero él, dejando caer la sábana, se escapó desnudo. ¿Quién es este muchacho? ¿Por qué los otros evangelistas ignoran este pequeño detalle? ¿Qué sentido puede tener en el relato de la pasión según Marcos? La respuesta cierta a esta pregunta no la tenemos, pero una hipótesis podríamos formularla, y es una hipótesis verosímil, y es que este muchacho era Marcos, y podría ser la manera que usa el autor para firmar su obra. Marcos podría haber querido subrayar, aunque desde lejos, decir: yo también estaba allí. ¿Qué fue lo que sucedió aquella noche? El muchacho, llamado Marcos, presenció desde lejos la llegada de aquel grupo de hombres para la cena de Pascua en su casa. Se dio cuenta cuando salieron por la noche. Evidentemente, un muchacho curioso le sigue. Llevaba encima solamente una sábana, se había desnudado para ir a dormir. Esta es una praxis típica de los señores nobles, porque en la antigüedad los pobres habitualmente dormían vestidos. Sin vestirse, sino colocándose encima esta sábana, el muchacho sigue aquel grupo de hombres. Baja por la colina de Sión en Jerusalén hasta llegar al Valle Cedrón y sigue a Jesús y a sus discípulos hasta el huerto de los olivos. Mientras Jesús se aleja para orar, el muchacho lo observa. ¿Podemos imaginarnos la escena?
en un bosque de olivos, con una luna llena, resplandeciente. Es la noche de Pascua y la luna es luna llena. Hay un silencio particular, cuando de pronto llegan unos soldados, arrestan a Jesús. Hay una confusión, el muchacho está escondido, un poco alejado del evento, en medio de los árboles. De pronto siente una mano sobre su espalda. Hay un soldado que lo bloquea, pero el muchacho es más veloz y en la mano del soldado solo queda la sábana. El muchacho se escapa desnudo, seguramente vuelve a su casa y lo más probable es que no dice nada de lo que ocurrió, ni siquiera a sus padres. Después de muchos años, relata este pequeño detalle para hablar de la propia actuación en la historia de Jesús. Los discípulos, después de la tragedia de la muerte de Jesús, son recibidos como huéspedes en aquella casa y allí se quedaron hasta Pentecostés. En Pascua todavía están allí. Cuando el Espíritu Santo los sorprende, todavía se encuentran como huéspedes en aquella casa que prácticamente se había convertido en la sede de la primera comunidad cristiana. Si hubo una simpatía por parte de los padres de Marcos por aquel maestro, poco a poco esa simpatía se transformó en fe, en adhesión total. Marcos, como hemos dicho, que pertenecía a una familia aristocrática y sacerdotal, debe haber sin duda alguna continuado los estudios. Durante la adolescencia seguramente realizó sus estudios en la escuela del templo, donde seguramente iban los sacerdotes nobles. Y estos estudios son acompañados por la experiencia de la primera comunidad cristiana. Marcos tiene la posibilidad de formarse culturalmente y colocar las raíces en las tradiciones de Israel, pero su corazón está en otra parte. Su cabeza sigue la predicación de los apóstoles y el mismo Marcos abraza la fe cristiana. Marcos acompaña a Bernabé, su primo, lo sabemos por los Hechos de los Apóstoles, en una primera misión apostólica junto a Pablo. Sale de Jerusalén y comienza aquella actividad misionera. Hay un momento de tensión y de dificultad durante ese primer viaje. A cierto momento, Marcos decide detenerse y volver a Jerusalén. La segunda vez, Pablo no quiere que Marcos les acompañe en su viaje. Bernabé, sin embargo, decide retomarlo consigo y parten para una nueva misión. Es importante tener presente que si en el año 30, año de la Pascua, muerte y resurrección de Jesús, Marcos es un muchacho de unos 10 años, cuando comienza la misión en el año 40, es un hombre de 20. Y los siguientes 20 años se dedicará a esta misión apostólica de predicación. Es el anuncio del Evangelio. No se le pueden seguir las pistas porque no se poseen otras informaciones, ni siquiera en los Hechos de los Apóstoles, ni siquiera en otra fuente. Sin embargo, el testimonio de los antiguos padres de la Iglesia dicen que su obra literaria fue escrita en Roma, cuando Pedro todavía estaba presente. Recordemos que Pedro murió mártir cerca del año 64. De allí que se puede hipotizar que la obra literaria de Marcos se realizó en la capital del Imperio Romano, en los primeros años 60. Cuando Marcos llega a la capital, junto a Pedro y Pablo, también se encuentran grandes personalidades. Se encuentra Bernabé, Lucas, Tito, Timoteo, grandes personalidades antiguas. La comunidad cristiana de Roma es una comunidad muy viva porque se encuentra en expansión. Hay muchas personas que son acogidas en esta comunidad. Pero estas personas que son simpatizantes, que quieren abrazar el cristianismo, deben ser formadas. Se transforman en catecúmenos. Diríamos que se inscriben en la catequesis. Tienen necesidad de una formación para conocer a Jesús y poder adherirse a su persona. Deben prepararse para el bautismo. Con mucha probabilidad, el Evangelio según Marcos nace como un texto formativo para los catecúmenos de Roma. La comunidad cristiana ha conservado
el nexo con las tradiciones judías. Conserva la fiesta de la Pascua. Esta celebración nocturna con una cena que se convertirá en la Eucaristía, pero en esta ocasión no se podía leer solamente el relato del libro del Éxodo. Era necesario también relatar el nuevo Éxodo, es decir, lo que sucedió con Jesús y que era determinante para la nueva fe cristiana. Era necesario un relato pascual que tuviese como centro el evento de Jesucristo. Posiblemente el Evangelio según Marcos se ha propuesto como una lectura integral para aquella cena de Pascua, para aquella mesa nocturna. La lectura integral del relato, que dura alrededor de 1 hora y media, es la ocasión cuando los catecúmenos escuchan la actuación del Jesús y al final de este proceso dan su propio consentimiento, hacen la profesión de fe, se adhieren a Jesús, hacen Pascua, deciden seguir a Jesús y descienden a las aguas del bautismo, luego resalen como criaturas nuevas. El evangelio de esa noche es entregado a los catecúmenos para que se convierta en el evangelio de toda la vida. Es un instrumento para formar toda la vida. Marcos habría pensado en un texto catequístico, formativo, para aspirantes de la vida cristiana. Un texto que se hace litúrgico, pero que tiene la función de instrumento catequístico formativo. Y durante toda la vida se vuelve sobre este texto para asimilar la mentalidad de Jesús. En los años 60, las distintas autoridades presentes en Roma deben haber confiado a Marcos la redacción de este texto. Es posible que lo hayan escogido a él porque consideraban que era una persona capaz de hacer este tipo de trabajo literario. Marcos reelaboró un texto que ya existía. Se habla de redacción. Debían existir seguramente otros textos que circulaban en las comunidades donde se relataban las enseñanzas y los hechos de Jesús. Eran dos versiones en griego de un original semítico de los primeros años de Jerusalén. Ese primitivo evangelio es conocido como el Evangelio de los 12, que está escrito en lengua semita. Este evangelio es llevado a las misiones, es traducido al griego, sufre ampliaciones, algunos lo retocan, tuvo numerosos agregados. En Roma, en los primeros años 60, cuando se encontraban muchas personas autorizadas que habían trabajado sobre estos primeros borradores, pudo nacer la idea de colocar junto todo este material y darle vida a un único texto que recogiera esta predicación apostólica sobre Jesús. Marcos fue un válido redactor que recogió este material que existía, dándole una dimensión muy personal, con pequeños retoques redaccionales, pero muy significativos, brillantes, vivaces, que le dan una característica particular a sus páginas. A pesar de que se decía en el pasado de que Marcos es el primero, el más cercano a los acontecimientos, el más histórico, el más esencial, no debemos partir de una idea incorrecta de un Marcos como autor de crónicas. Marcos interviene en el texto, hace sus retoques, agrega mediaciones y es capaz de agregar pinceladas simbólicas de primer orden. Volvamos al particular del muchachito que se escapa desnudo, dejando la sábana en las manos del soldado. Podría ser un cuadro autobiográfico, pero no le quita una valencia simbólica inmensa a este particular. Imaginémonos esa noche particular de luna llena, en medio de los olivos, un soldado que tiene en sus manos una sábana, y abajo en el valle un muchacho que se escapa desnudo. Es una anticipación de la resurrección. La mañana de Pascua, en la tumba vacía, encontrarán solamente una sábana. Los soldados que habían realizado la guardia tenían entre sus manos solamente una sábana, pero el cuerpo del Cristo resucitado se había escapado desnudo. Es una imagen teológica, bíblica, que hace referencia a un texto del profeta Amós,
que anuncia justamente la desnudez del bautismo. Los catecúmenos se desvisten, bajan al agua, resalen de nuevo y son revestidos con las túnicas blancas. Inclusive, ese particular autobiográfico puede asumir, tener un valor teológico y simbólico y darle a todo el Evangelio según Marcos la connotación de un texto litúrgico para la noche de Pascua, pero un documento catequístico para toda la vida. Esa es la clave de lectura del Evangelio de Marcos y la figura de Jesús. Un texto para una noche, un texto para toda la vida. Sean bienvenidos al diplomado sobre el rostro de Jesús en los Evangelios. En esta oportunidad tocaremos un tema importante para descubrir el rostro de Jesús en el Evangelio de Marcos. Lo hemos titulado La profesión de fe de Pedro. El Evangelio de Marcos inicia con un texto bastante particular. Arge tu evangelio Jesús Christu huio seu. Es una expresión, es el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 1, que dice justamente inicio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Este es el título, una especie de sumario de la obra. De esta manera comienza el texto de Marcos. Es una manera muy extraña de iniciar un relato porque suena como una indicación banal, pero quiere decir mucho más que eso. El texto quiere decir buena noticia. El texto es por sí la predicación de los apóstoles. Es la esencia de la experiencia de Jesús. Marcos habla de inicio de buena noticia. Es un camino. Es como si dijera, les relato desde dónde comienza la predicación apostólica que tiene como objeto principal a Jesús. Y de él dice dos cosas. Una, Jesús es el Cristo. Dos, Jesús es el Hijo de Dios. Estas dos afirmaciones que hace Marcos en su Evangelio son muy significativas, porque son dos verdades que debemos reconocer en Jesús. Son dos títulos importantes, pero distintos. Son para Marcos el querigma apostólico, es decir, el contenido de la predicación. La obra de Marcos se estructura en dos partes. En el título ya nos dice la organización de todo el texto, porque la primera parte del relato de Marcos culminará en el capítulo 8 con la profesión de fe de Pedro que dice, tú eres el Cristo. Son 8 capítulos que narran cómo llegaron a reconocer que Jesús es el Cristo, el Mesías. Decir que Jesús es el Mesías no significa haber entendido quién es realmente Jesús, porque Mesías es un título funcional que dice la función mesiánica. Podría ser simplemente un líder, un hombre que toma en sus manos el poder y llega a ser rey, reorganiza un estado. Es el rey legítimo, sucesor del rey David en la dinastía que reina en Israel. Pero Jesús no es eso. Los apóstoles llegaron a reconocer en Jesús al Cristo, pero se necesita de una segunda fase. Esta segunda fase es la segunda parte del Evangelio, en el cual el Maestro explica a sus discípulos que llegar a ser Mesías significa morir, significa dar la vida. La segunda parte, entonces, es el camino de formación de los discípulos para que comprendan el drama de la cruz, para que puedan acoger el sentido salvífico que tiene la cruz. La segunda parte culmina justamente al pie de la cruz, allí donde un soldado romano, viendo morir de esta manera a Jesús, dice, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Un soldado romano hace la profesión de fe, y esta es el vértice de esta parte, y reconoce la divinidad de Jesús.
El Evangelio según Marcos nació para la formación de los catecúmenos. Ha sido pensado como una formación catequística para aquellos que aspiran a llegar a ser cristianos y se preparan fundamentalmente para el bautismo. Acogen el mensaje para la vida. Se entiende mejor el hecho de haber llamado a este Evangelio principio del Evangelio. Es el punto de partida de una vida evangélica. Es un camino de fe para adherirse de verdad a la persona de Jesús. La primera parte del Evangelio según Marcos culmina con la profesión de fe de Pedro. Esta profesión de fe la encontramos narrada en el capítulo 8, versículo 29, 27 al 29. Después de la primera parte del relato, en el cual Marcos muestra el camino de los discípulos y los muestra como unos discípulos sordos y ciegos, incapaces de entender la verdad de quién es Jesús. Enseguida se coloca este texto central que se constituye en el vértice de la primera parte. Dice el texto: salió Jesús con sus discípulos hacia los pueblos de Cesarea de Filipo, y por el camino hizo esta pregunta. Le colocó entre corchete la verdadera traducción de este verbo. Interrogaba a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos le dijeron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que uno de los profetas. Y él les pregunta: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Pedro le contesta: tú eres el Cristo. Y les mandó enérgicamente que a nadie hablaran acerca de él. ¿Quién es Jesús? Jesús se encuentra en los confines, fuera de los confines tradicionales de Israel. Está en el exterior, en el norte, en la región de Cesarea de Filipo, un ambiente completamente alejado de las tradiciones del antiguo Israel, lo cual muestra desde ya una apertura hacia todas las gentes. Y allí, junto a sus discípulos, pregunta cuáles son las opiniones que tienen las personas, qué piensan las personas de él. Se refiere a aquellos que están alejados, los que no lo conocen de manera profunda, sino de manera superficial y externa. Desde la ciudad de Cesarea de Filipo al territorio, que es un territorio fuera de Israel, Jesús comienza el camino hacia Jerusalén y hacia la cruz. El camino comienza en un lugar alejado de las tradiciones del mundo religioso y cultural en el cual vive. Es un viaje que se da entre dos ciudades que son signos de dos poderes distintos. Muestra una realidad distinta. Es un camino que conduce a la muerte. Es el camino entre estos dos poderes justamente cuando Jesús revela su identidad. Los discípulos se entienden solo en parte porque sus corazones están lejos de su maestro. La pregunta que Jesús hace a sus discípulos la realiza mientras van de camino. Este es un dato importante porque significa que están realizando un camino, que los discípulos recorren un camino en el cual deben interrogarse. El camino es una imagen de formación. Jesús y los discípulos están en camino, lo hacen juntos. El evangelista nos hace notar el énfasis en este camino, porque entendemos que para Marcos el camino no es solo una vía que conduce a un lugar, es mucho más que eso. Es un proyecto, es un itinerario, es una dinámica comunicacional que va más allá del mero recorrido. No en vano el evangelista nos hace notar muy claramente la expresión por el camino. Los discípulos le presentan las opiniones corrientes, opiniones que de alguna manera reciclan algo que ya sucedió. Dicen que Jesús podría ser Juan el Bautista o un profeta o uno que pertenece al pasado, uno como muchos otros, alguien que está en el pasado. Pero Jesús es una novedad.
No repite modelos del pasado, sino que inicia nuevos modelos, modelos originales. La segunda pregunta que Jesús hace a sus discípulos se refiere a la relación más íntima. ¿Qué opinión se han hecho los discípulos de Jesús? Ya no es tan amplia la pregunta, sino que se reduce a un campo más íntimo, más concreto. Entonces Pedro le responde: tú eres el Cristo. Desgraciadamente tenemos la costumbre de fundir en un solo texto todos los evangelios. Cuando escuchamos esta frase, normalmente recurrimos a la frase que dice a la frase que dice Mateo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Marcos no dice lo mismo, y lo hace de una manera intencional, lo hace a propósito, para hacer una distinción entre la profesión de fe de Pedro, que es el vértice de esta primera parte, y la profesión de fe del centurión romano, que es el vértice de la segunda parte. En Marcos, Pedro dice: tú eres el Cristo. El centurión reconoce, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. El relato de la profesión de fe de Pedro se encuentra inmediatamente después de la curación del ciego de Betsaida, una curación que se hace en dos fases. Es un relato que alude a la composición de todo el Evangelio. Después de aquella intervención de curación, el hombre ciego dice que ve a los hombres porque tiene la impresión de que los árboles caminan. No ve bien. Comienza a ver alguna cosa. Necesita una segunda intervención que le permita tener una visión limpia que corresponda a la realidad. De esta manera sucede con los discípulos. Llegan a reconocer que Jesús es Cristo, el Mesías, pero este no es el vértice de la fe, porque no era absolutamente claro en qué consistía esa mesianidad que debía hacer el Mesías. Cada uno de ellos tiene su propia idea. Los diversos movimientos mesiánicos en la época de Jesús tenían ideas distintas. Por ejemplo, los escribas pensaban en un gran profeta que reformase el derecho y diera explicaciones claras sobre la ley. Los sacerdotes esperaban a un liturgista que ordenase las celebraciones del templo y fuera el hombre puro para el ritual. Los fariseos esperaban al hombre moral, el hombre que enseñaba los caminos de Dios. Los políticos esperaban al militar que tome las armas y haga la guerra. Algunos esperaban al hombre material, otros al hombre espiritual. Cada uno proyectaba sobre el Mesías las propias expectativas. En este caso, el término Cristo es un término griego que corresponde al término hebreo Mesías. Significa el ungido, el consagrado. Es un término político que indica un rey. Tiene una visión de tipo civil, administrativa, que puede utilizarse en contra de los romanos, que son realmente los patrones de la situación. Decir Mesías significa decir el rey consagrado, el rey legítimo, el oficialmente reconocido por Dios, el que tiene todos los derechos oficiales. Es un hombre que llega a ser rey. Jesús no se presenta nunca explícitamente como el Cristo. No pretende ser reconocido como el Mesías, porque sabe que ese título es ambiguo. Jesús sabe que decirlo crea más problema que revelación. Jesús le prohíbe a los discípulos en muchas oportunidades no decir esto. ¿Por qué? Porque es una visión ambigua. En esta primera fase, el discípulo ha entendido que Jesús es el consagrado de Dios, pero tiene necesidad de una segunda intervención. Necesitan que se curen sus ojos para poder ver bien. Tiene necesidad de reconocer que el Cristo se identifica con el siervo sufriente. Esto es lo que hará Jesús en la segunda parte. Hará un camino de formación para que los discípulos tomen conciencia de su naturaleza divina, para que entienda que deberá ofrecer su vida, es decir, su condición humana, sufriente, humillado, descartado. La manifestación de Jesús
es comprensible solo al final de su vida. Solo después de la muerte y resurrección es que los discípulos podrán entender quién era Jesús. Y es allí cuando Jesús le da este mandamiento: vayan y anuncien el Evangelio a todos los hombres. Hablar de Jesús, que es el Cristo, el Hijo de Dios, esto es lo que los discípulos tienen que decir. La imagen que presenta Marcos en la profesión de fe de Pedro es entonces el rostro de un Mesías. Jesús les enseña que la tarea del Mesías es morir. Una cosa inimaginable. Ningún movimiento en la época de Jesús sostenía algo del género, o sea, era impensable. Soñaban un Mesías conquistador, un Mesías militar, buen gobernador, político, administrador social, reformador de la religión, profeta capaz de explicar las nuevas reglas. Pero que la tarea fundamental del Mesías sea dar la vida, no entraba en el esquema humano y menos en el contexto de la revelación. Para hablar de sí, Jesús utiliza el término Hijo del Hombre. Este es un término que no nos dice mucho. Hijo del Hombre no significa hombre, sino figura sobrehumana. Hace referencia a un término arameo utilizado por el profeta Daniel, en el cual, en contraposición a 4 bestias que aparecen en el libro del profeta Daniel, se presenta la figura de un hijo de hombre, el cual le da el poder, la gloria y el reino. Es un personaje trascendente que viene sobre las nubes del cielo. Es un personaje del otro mundo, un personaje glorioso, poderoso. El Hijo del Hombre no puede ser arrestado y asesinado. Jesús comenzó diciendo que el Hijo del Hombre se identifica con el siervo sufriente. Jesús es un personaje del otro mundo, glorioso. Es el Mesías de Israel, pero su tarea es ser rechazado. Él sabe que este anuncio que lleva adelante, esta revelación plena de Dios, no le agradará a las autoridades religiosas de Jerusalén. Sabe que su predicación será obstaculizada, que si él no cambia, lo eliminarán. La segunda parte del Evangelio según Marcos se puede dividir en 3 momentos bien distintos entre sí. Primero, la narración del viaje hacia Jerusalén con 3 anuncios de la pasión. Jesús les hace una catequesis a los discípulos para mostrarles el estilo del Mesías. Segundo, la llegada mesiánica de Jesús a Jerusalén, que le sigue el episodio del diálogo con las autoridades judías del templo. Tercero, contiene los relatos de la pasión y el anuncio de la resurrección, es decir, el cumplimiento de lo propuesto por Jesús. Aquí se encuentra el segundo vértice, aquel del centurión romano, que a los pies de la cruz reconoce a Jesús como Hijo de Dios. Es un romano, como aquellos destinatarios del Evangelio. Es un romano como los catecúmenos que escuchan el relato de Marco. Uno de ellos, viendo morir a Jesús, de aquella manera reconoce su divinidad. Es una gran catequesis que conduce al bautismo, a la plena profesión de fe del cristiano que reconoce en Jesús muerto y resucitado al Hijo del Hombre. Creyendo en Él de esta manera, el creyente se identifica con Cristo, bautizado, muere y resucita también Él. Y el itinerario formativo propuesto por Marco llega a su cumplimiento. Bienvenidos al diplomado El rostro de Jesús en los Evangelios. En esta oportunidad vamos a abordar el tema del Jesús humano en el Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos es un evangelio para los principiantes. Es un instrumento ideal para la evangelización. Es un instrumento que nos sirve para anunciar a los alejados la figura de Jesús. Marcos ha realizado un retrato de Jesús con una habilidad narrativa particular. Presenta a un Jesús simpático, dinámico, brillante, un Jesús que se interesa por las personas, que reacciona de manera brusca. Marcos diseña una figura de Jesús simpático, capaz de fascinar.
Y esto es porque todo autor proyecta su propio carácter en sus obras. Hay mucho de lo suyo en lo que se agrega como pequeños retoques. Esto es muy útil justamente para el anuncio. Un anuncio que sea simpático, atrayente, una humanidad nueva que fascina. Mientras Marcos es impetuoso, espontáneo, simpático, pero también exagerado, e insiste en presentar la ira de Jesús. Un Jesús que pierde la paciencia, que alza la voz, un Jesús que se conmueve, que se hace cargo de las situaciones con fuerza. Mientras Marcos presenta esta imagen de Jesús, Lucas omite todos estos elementos como la cólera, el miedo, la pasión. Marcos tiene una forma de contar vivaz, brillante, y proyecta sobre Jesús sus propias características inevitablemente. Todo narrador habla de sí. Todos los historiadores que relatan la vida de personajes ilustres terminan siempre por colocar algo de sí, de la propia historia, de los propios gustos. Generalmente en el personaje principal se reconoce algo de sí, justamente porque lo admiran y terminan por retratarlo con los propios elementos característicos. Así tenemos en Marcos un poco el retrato de Jesús caracterizado por Marcos. No tiene por qué impresionarnos esto, es algo espléndido porque hace parte de la encarnación. La forma de relatar, de presentar a Jesús depende de tu estilo, de tu mentalidad. Y cada uno de nosotros entra en esta dinámica de evangelización, justamente porque Marcos siente a Jesús como suyo, lo retrata con su carácter. Esto es importante decirlo porque cuando se cambia de evangelista, se cambia de estilo y de comportamiento. El Evangelio según Marcos es el que mejor retrata la imagen de Jesús hombre, es decir, retrata la humanidad de Jesús. Marcos nos hace ver el peso de su mirada, su piedad por la multitud, los momentos de desilusión que le dan los discípulos, la tristeza por la incomprensión de los fariseos, de sus familiares, de los discípulos. Y de aquí surge una imagen muy humana. Jesús se presenta en el Evangelio de Marcos tierno, incisivo, fraterno, cercano y también se presenta misterioso. Uno que siempre hace preguntas, alguien que suscita muchas preguntas. Vamos a compartir algunos de estos aspectos simpáticos de Jesús que Marcos nos relata. El primero, Marcos nos presenta a un Jesús que siempre hace muchas preguntas. No son preguntas superficiales, sino preguntas que van a lo profundo y que cuestionan a aquellos que lo siguen y a aquellos que leen el Evangelio. Por ejemplo, cuando Jesús está con sus discípulos, cuando los discípulos están en la barca, una barca que está por hundirse, la pregunta de Jesús es, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Es que acaso no tienen fe? En otro caso, cuando Jesús se encuentra con un endemoniado, le pregunta, ¿cómo te llamas? Cuando va de camino, pregunta, ¿quién me ha tocado los vestidos? En una sinagoga, pregunta, ¿es lícito en sábado hacer el bien o el mal, salvar una vida en vez de destruirla? Les he reportado algunos ejemplos de algunas preguntas, pero si leemos todo el Evangelio y anotamos todas las preguntas de Jesús, nos daremos cuenta de que el Jesús de Marcos no solo es un preguntón, sino que se interesa por las personas, una cualidad muy humana y muy importante. Les invito a que hagan el ejercicio de recorrer el Evangelio según Marcos y evidencien todas las preguntas que hace Jesús. Se van a sorprender. Segundo, Marcos nos presenta a un Jesús dinámico. El Jesús de Marcos se caracteriza por un gran dinamismo. Jesús siempre está en movimiento, siempre está obrando, camina sobre las aguas,
llama a los primeros discípulos, entra en la sinagoga y cura a un endemoniado, enseña a los discípulos, hace milagros, va a la casa de Pedro y cura a la suegra, visita a los pueblos vecinos, discute con las autoridades religiosas. El Jesús de Marco, con todo respeto, es un Jesús hiperkinético. Jesús es dinámico, siempre está en viaje para anunciar el reino de Dios. Tercera característica, el Jesús de Marco pierde la paciencia con facilidad. Puede parecer extraño, pero el Jesús de Marco tiene muy poca paciencia y la poca que tiene la pierde con facilidad. Desde el comienzo, en el Evangelio según Marco, mientras Jesús está en dificultad con los discípulos, estos le hacen perder la paciencia. Un caso típico es cuando los discípulos no logran curar a un niño epiléptico. Jesús pierde la paciencia y les dice: ¡ay, generación incrédula! ¿Hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Es una expresión que Jesús debe haber pronunciado con un gran desaliento y quizás con cierta irritación. Con el tema de la multiplicación de los panes, Jesús pierde la paciencia, porque los discípulos están discutiendo. ¿Quién tiene que traer el pan? Te tocaba a ti, no lo trajiste. No, te tocaba a ti, no lo trajiste. Mientras los discípulos están discutiendo sobre quién debía llevar el pan, Jesús se enoja y les dice: ¿aún no entienden? Quizás el caso más típico de la impaciencia de Jesús es cuando los discípulos están discutiendo sobre quién es el más grande. Jesús, dice el texto de Marcos, entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo. En este gesto de sentarse se pueden ver dos cosas. La primera es un gesto de impaciencia o de desánimo. Anteriormente les había dicho: ¿hasta cuándo tendré que soportarlos? Ahora se sienta porque le faltan las fuerzas. Cuando los discípulos le dicen de lo que hablaban por el camino, tiene que sentarse para explicarle lo que significa realmente ser grande. A Jesús, con esta expresión, creo personalmente que casi se le viene el mundo encima para poder enseñarle a los discípulos lo que significa ser grande. El cuarto elemento que nos presenta Marco en esta caracterización de Jesús es: el Jesús de Marco mira con enojo. Marcos es el único evangelista que habla de la mirada de Jesús. En Marcos 3:5 habla de la mirada de ira de Jesús. Dice el texto: entonces, mirándolos con ira, apenado por su cerrazón de mente, dijo al hombre: extiende la mano. Este texto nos presenta una especie de antología de elementos típicos de Marcos sobre la cual es necesario detenernos un poco para considerarlos. Son una serie de particulares que el evangelista agrega de su propia iniciativa. En primer lugar, esta mirada circular, es decir, aquella forma de mirar a las personas haciendo un giro, moviendo la cabeza y mirándolos a todo alrededor. Enseguida notamos esta mirada de Jesús. Es Marco quien agrega estos particulares sobre la mirada. Es una forma para presentar un Jesús atento, observador, penetrante, uno que mira a las personas en la cara, les mira a los ojos uno a uno, les repasa los rostros, gira y luego vuelve hacia atrás al punto inicial. Es lo que los estudiosos llaman la mirada circular, que caracteriza a Jesús en el Evangelio de Marcos. Esta mirada es una mirada con indignación. De hecho, el griego que utiliza Marco dice orgé, que es el término de la ira. Nosotros estamos acostumbrados a un Jesús dulce, inclusive meloso. Alguien dice un Jesús de mermelada. Marcos nos presenta un Jesús edulcorado, al cual todo le va bien, cuando en realidad es un Jesús hombre y apasionado. Y esta mirada fuerte es una mirada de pasión. Jesús está enojado por la situación de incomprensión y al mismo tiempo está triste. Marcos muchas veces en su relato explica los sentimientos de los personajes.
Los otros evangelistas no lo hacen. Esa ira de Jesús es fruto de una profunda tristeza. Está indignado y está entristecido porque aquellas personas no quieren entender. Algunos textos hablan de encolerizado. Marcos dice en su evangelio: encolerizado, extendió su mano, lo tocó y le dijo: queda limpio. Es el caso de la curación de el enfermo de la lepra. Otras traducciones hablan de movido a compasión. Este es un sentimiento de ternura para con la angustia desesperada de aquel hombre. El leproso suplica de rodillas a Jesús en locura porque se ha movido a compasión delante de la petición del leproso. Algunos manuscritos antiguos confirman esta expresión, a pesar de que en algunos manuscritos cambian, dejando ver que Jesús había curado al leproso, en cuanto que está enojado y furioso. La mayoría sostiene que Jesús está enojado. Es difícil entender porque quien copió el texto cambió la expresión. Es fácil entender porque Jesús está enojado, porque parece más incongruente de un Jesús movido a compasión. Esta imagen que nos presenta Marco de rasgos humanos de Jesús nos ayudan a entender mejor el texto bíblico y a comprender mejor la imagen que tiene Marco de Jesús. Jesús es Dios, pero también es un ser humano que tiene sentimientos diversos, y Marcos nos presenta esta figura para que logremos conocer y profundizar el rostro de Jesús en el Evangelio de Marcos. Al diplomado sobre el rostro de Jesús en los Evangelios. En esta oportunidad vamos a hacer la segunda parte de el rostro de Jesús en el Evangelio de Marcos, como Marcos nos presenta la humanidad de Jesús. Habíamos quedado con que hay diversas imágenes que presenta Marcos de Jesús. La que vamos a tocar en este momento es el Jesús de Marcos que toca a las personas. Marcos nos presenta a un Jesús cercano a las personas y sobre todo un Jesús que utiliza mucho las manos. En varios textos que encontramos en el Evangelio de Marcos encontramos el uso de las manos por parte de Jesús en varias narraciones. Por ejemplo, cuando cura a la suegra de Pedro, Jesús la toma por la mano y la levanta. Cuando cura al hombre de la mano seca, en ese texto aparecen 3 veces la palabra mano, lo cual es significativo. Cuando Jesús se encuentra con los niños, dice el Evangelio de Marcos que los abraza, los levanta, les toca, les impone las manos, ¿no? Y cuando reanima a la hija de Jairo, Marcos dice que Jesús la tomó de las manos y la levantó. Todo esto nos indica que en el Evangelio de Marcos es importante el Jesús que toca con las manos. La siguiente imagen es la de Jesús, el Jesús de Marcos que se interesa por las dificultades de las personas. Quizás el caso más emblemático es aquel de la curación del epiléptico. Jesús, el padre que lleva a este hijo que sufre de epilepsia, Jesús comienza a indagar, comienza a preguntarle al padre informaciones sobre la patología del muchacho. Quiere conocer la situación. Marcos entonces nos presenta el comportamiento de un Jesús que se involucra personalmente en la situación. Un Jesús que establece una relación amorosa hacia el Padre angustiado por la situación del Hijo. La actuación de Jesús no es fría, sino que es una actuación cálida. Humanamente participa de la situación, se involucra, sufre el dolor del prójimo. En este caso, ante la impotencia de los discípulos en curar al muchacho, el Padre se dirige a Jesús con una expresión que a Jesús le causa molestia. Si puedes, puedes curarlo. Jesús no le gusta mucho esta frase y ustedes saben que el Jesús de Marcos se enciende con facilidad, se enoja y un poco molesto le dice: ¿cómo que si puedes? Si uno cree, puede.
La siguiente imagen es el Jesús de Marco, es muy afectuoso. Marco nos presenta a un Jesús lleno de afecto, de cariño por los niños. Son 3 los textos que aparecen en el Evangelio en los cuales se muestra esta afectividad de Jesús para con ellos. El primero es cuando Jesús pone a un niño como ejemplo, dice el Evangelio de Marco, y tomando a un niño lo puso en medio de ellos, lo estrechó entre sus brazos y les dijo. El modelo de uno que quiere ser grande, Jesús dice, ¿quieres ser grande? Tienes que ser como un niño. Este gesto de Jesús es muy importante porque nos revela una absoluta importancia que Jesús le da a los niños, yendo en contra de la propia cultura, de la cultura de su época. Jesús pone en medio a un niño en el centro de todos los discípulos, lo coloca como el primero, en primer lugar. Pero no basta, aparte de haberlo colocado en el puesto de atención de los presentes, de haberlo construido, haberlo hecho el protagonista de la escena, Jesús lo toma, lo abraza, lo alza, y esto es un gesto muy afectivo, es un gesto de intimidad, es un gesto de consideración. Finalmente lo abraza como una madre abraza a su propio hijo. No podemos olvidar que los niños en la cultura, en la mentalidad y la cultura hebrea no tienen derecho. Los niños son una persona de poco valor. Es un pequeño que no tiene ni voz ni voto y puede ser suprimido sin que nadie se queje. Recibir a un niño sin derechos, sin dignidad, es acoger a Jesús. Finalmente encontramos a Jesús, el Jesús de Marco, que llama a su padre papá. En todos los evangelios sinópticos, Jesús se dirige al Padre con el título de Padre. Solo en Marcos recurre a una palabra hebrea puesta en los labios de Jesús para llamar a su Padre como Abba. Esta palabra es un título familiar con el cual un niño hebreo se dirige a su papá. Es una frase que solo aparece en este evangelio, solo en este momento, y solo Marcos dice que Jesús dice Abba. Es lo que los expertos llaman un hapax legómena, es decir, una palabra que solamente aparece en una sola parte en toda la Biblia o en un evangelio. La expresión Abba, más que una expresión, es una oración de gran confianza, de una enorme confianza en el Padre. Jesús le dice al Padre Abba, y con eso está expresando lo que ha enseñado. Está poniendo en práctica lo que Él ha dicho a sus discípulos. Él dice lo que tienen que hacer. Está realizando su palabra. Los discípulos en vez han fracasado como siempre. La última imagen que nos presenta este relato de Marcos es un Jesús que muestra sus sentimientos más profundos. Marcos nos presenta a un Jesús que tiene el alma triste. Cuando Jesús está en el huerto de los olivos, le dice a los discípulos: mi alma está triste hasta el punto de morir. Quédense aquí y velen. Esto subraya fundamentalmente la humanidad de Jesús, que siente un miedo y una enorme angustia y tiene necesidad de sus amigos. No es simplemente un discurso de exhortación a la oración, sino que Jesús tiene necesidad de compañía, tiene necesidad de no sentirse solo y abandonado. Los discípulos en vez lo dejan solo. Todas estas referencias nos muestran una imagen de Jesús humanamente atrayente. Es una especie de reflexión del evangelista. Marco no se queda solo en relatar los acontecimientos de la vida de Jesús, sino que busca ver los acontecimientos desde el interior y penetra el misterio del corazón humano. Estos y muchísimos otros particulares son sin duda alguna atribuibles a la obra redaccional de Marco, pero es claro que ellos derivan del testimonio, fundamentalmente del testimonio de Pedro. O sea, Marcos escucha esto de Pedro y después los coloca en su evangelio. Marcos, a diferencia de los evangelistas, ha colocado en este relato esos elementos humanos de Jesús
como una opción de estilo personal y para mostrarnos una imagen más humana de Jesús. Es justamente esta imagen simpática, humana, atrayente, ágil de Jesús, la imagen que deberíamos presentar en la nueva evangelización. Hagamos nuestra la imagen de Jesús humano y después planteémoslas en nuestras acciones pastorales como una opción posible de evangelización. Bienvenidos al diplomado sobre el rostro de Jesús en los evangelios. Continuando nuestro camino del Evangelio de Marcos, en esta oportunidad queremos profundizar sobre otra idea del rostro de Jesús en el Evangelio según Marcos. Se trata de las controversias que muestra en el Evangelio de Marcos, muestra 5 rostros de Jesús. En el Evangelio de Marcos encontramos una serie de 5 controversias o discusiones de Jesús con aquellas personas que lo adversan. Lo encontramos en el capítulo número 2, desde el versículo número 1 hasta el capítulo número 3, versículo 6. Son 5 episodios estructurados de tal manera que dentro de cada una de estas controversias emerge un dicho importante que se convierte en una imagen de Jesús bien determinada. En estas 5 controversias, la frase más importante de Jesús es una frase polémica. Se trata de una afirmación que contrapone el anuncio de Jesús a la mentalidad corriente de su tiempo, sobre todo aquella mentalidad religiosa de los fariseos. Estas palabras significativas sirven para caracterizar la persona de Jesús. Son 5 relatos que nos muestran un retrato de Jesús, un tentativo de definición de Jesús. Lo dividiremos en 2 partes. En esta primera parte veremos 3 imágenes y en un segundo momento veremos 2 imágenes. La idea que está detrás es que Marcos, además de hacernos un retrato de Jesús, usa estas controversias para hacer una catequesis a la comunidad. No podemos olvidar que en el año 60, muy cercano a la época en que se escribe el Evangelio de Marcos, eran muchas las dificultades, los conflictos de la vida de la comunidad, que no siempre sabían cómo comportarse delante de las acusaciones que venían de parte de las autoridades romanas y de los jefes de los judíos. Es por eso que estas 5 controversias servían también para orientar a las comunidades, tanto las de ayer como las de hoy, porque los conflictos no son algo accidental, sino que forman parte del camino que realiza la comunidad. La primera controversia se encuentra al inicio del capítulo número 2, y se relaciona con el perdón de los pecados. La segunda concierne a la llamada de los pecadores. La tercera, que es el centro, presenta la novedad que trae Jesús. Es el corazón de toda esta parte. La cuarta y la quinta controversia se centran sobre el tema del sábado, en la que Jesús se presenta como transgresor del sábado. Vamos a ver cada una de ellas con la finalidad de hacernos un retrato de Jesús. La primera controversia es la curación de un paralítico. En esta controversia Jesús se presenta como Dios que perdona los pecados. La primera controversia se desarrolla dentro de, podemos decir, durante la estadía de Jesús en una casa en Cafarnaúm. En esta casa habían muchas personas que rodean a Jesús. Él está enseñando a la multitud que se ha reunido a su alrededor y de repente ve como 4 personas traen a un paralítico. Es fácil imaginarnos la escena. Estas 4 personas que llevan una camilla con un paralítico no pueden acercarse a Jesús porque habían muchas personas. Seguramente intentaron ir por otro lado porque se ve que no encontraban paso para entrar.
Pensar en subir en el techo de la casa con una camilla no es una empresa fácil de llevar adelante. Seguramente atraerían la atención. Sin embargo, abren el techo, una empresa que requiere de mucho trabajo, seguramente hacen mucho ruido, molestan, y una vez conseguido el lugar justo, bajan la camilla con el paralítico dentro. Ciertamente que atrajeron la atención de todos. Es una escena que involucra a todos los presentes. Todos se quedan quietos y miran a estas 4 personas y la que está dentro de la camilla. Hay un dato importante que quizás se nos puede escapar, que podría tener un gran significado. El texto habla de un paralítico llevado por 4. No habla de hombres, no dice que son personas. Es un número absoluto, un número sin indicaciones. El número 4 es un número cósmico que tiene un valor simbólico, un número que indica la universalidad. Es por eso que la imagen de aquellos que lo transportan puede simbólicamente representar a las personas que se acercan a Dios en contraposición a la multitud reunida en la casa, que en vez de ayudar, obstaculiza el camino de la fe. Jesús ve la fe de estos 4 que llevan al paralítico y lo que hicieron para colocarlo delante de él. Es una actitud que revela una profunda fe. Jesús se dirige al paralítico con una frase que nadie entiende. Todos esperaban que Jesús dijera, álzate y camina, sería lo normal. Sin embargo, le dice una frase lapidaria, hijo, tus pecados te son perdonados. Esta curación del paralítico es signo del perdón de los pecados. Es una curación en la cual Jesús explica el significado. Muy cerca de Jesús se encontraban algunas personas, son los escribas, que están sentados observando y escuchando lo que Jesús dice. Cuando escuchan las palabras de Jesús, los escribas piensan en su corazón, ¿quién se cree que es para perdonar los pecados? Solo Dios puede perdonar los pecados. Es muy importante esta precisión, porque el corazón es la sede del pensamiento, no de los sentimientos. El corazón expresa la inteligencia, la voluntad, las opciones, los proyectos. Los escribas piensan que esta expresión, que Jesús está blasfemando, porque solo Dios puede perdonar los pecados. Los escribas piensan además que Jesús se está colocando en lugar de Dios. Los escribas entienden lo que Jesús está diciendo, pero siguen pensando que es una blasfemia. ¿Por qué es una blasfemia? Porque se pone en lugar de Dios. ¿Cómo se atreve a sustituir a Dios? Jesús les responde, es verdad, solo Dios puede perdonar los pecados. Ellos tienen razón. Es muy importante que nosotros distingamos entre el perdón de los pecados que puede concedérsele a una persona que me ha ofendido y la remisión de los pecados que solo Dios puede conceder. La remisión de los pecados es la transformación de la persona, es la curación del pecador. Yo puedo no tener en cuenta el mal que me hiciste, pero no puedo cambiarte el corazón. Si eres malo, puedo continuar queriéndote, pero no puedo cambiarte en bueno. Si eres malo, solo Dios puede cambiarte desde adentro. El perdón de los pecados es una intervención creativa de Dios para cambiar a las personas. Estos son los pensamientos que tienen los fariseos en el secreto de su corazón. Nadie los percibe. Sin embargo, Marcos nos presenta en esta situación un Jesús que es capaz de percibir estas cosas. Marcos nos presenta a este Jesús que tiene la capacidad de leer dentro de las personas. Lo presenta como un hombre intuitivo, capaz de ver en el corazón de la otra persona y reacciona con una pregunta. ¿Por qué piensan así? Jesús quiere explicar con claridad lo que hizo. Quiere que entiendan bien la eficacia de su palabra. Yo dije, tus pecados te son perdonados, y ustedes no vieron nada. Pensaron que he blasfemado, que dije cosas impropias, que no debo decir estas cosas. ¿Qué piensan si le digo a este hombre,
álzate y camina, y ustedes ven mi palabra que tiene una eficacia por la cual se realiza lo que digo, ¿creerán en mi palabra de verdad? Bueno, para que ustedes puedan creer que tengo el poder sobre la tierra de perdonar los pecados, le dice al paralítico, álzate y camina. La palabra de Jesús transforma al paralítico. ¿Por qué Jesús hizo este milagro? Catequísticamente, el milagro quiere responder a esta pregunta, pero la intención de Jesús no es la de curar a los paralíticos, sino perdonar a los pecadores. Perdonar los pecados no significa que los pecadores sigan cometiendo pecado, sino cambiar la mentalidad del pecador, cambiarle el corazón, hacerle capaz de hacer el bien. El perdón de Dios es un perdón creativo, es una intervención creadora de Dios que transforma a la persona, hace bueno al malo, así como hace caminar al paralítico. Esto es muy importante porque si el paralítico es el signo del pecador, significa que el pecado es como una parálisis, algo que te bloquea, algo que te impide actuar, algo que te impide vivir. El Señor con su perdón desata estas ataduras, hace posible caminar con las propias piernas, hace posible actuar de verdad. La expresión tus pecados te son perdonados es una controversia, porque con su afirmación se pone en contraste con el pensamiento de los escribas. Pero hay algo más. Afirma que tiene el poder de perdonar los pecados, con lo cual está diciendo que es Dios. Solo Dios puede perdonar los pecados. Jesús está de acuerdo con esto. La conclusión es verdad, yo también tengo ese poder. Implícitamente Jesús está diciendo que es Dios, que no podemos esperar que lo diga de una manera directa, porque es inimaginable en un lenguaje judío y no sería correcto desde el punto de vista judío hacer una afirmación de este tipo. Esta es la imagen que presenta Marcos de Jesús. Dios que perdona los pecados. No es la imagen del taumaturgo, sino más bien, sino que es mucho más que eso. El pecado es lo que aleja a la humanidad de Dios y esto es la parálisis. Dios interviene en la vida de la humanidad y la libera, la cura de su parálisis, le hace capaz de caminar. Tenemos necesidad del perdón de Dios como una intervención creadora que nos habilita para hacer lo que nos pide. La segunda controversia es la vocación de Leví. Jesús en esta controversia se presenta como el médico que cura a los pecadores. Nuevamente Marcos nos presenta a Jesús llamando a alguien para que lo siga. Se trata de Leví, uno que está sentado a la mesa donde se cobran los impuestos. Es un cobrador de impuestos. En esta estructura social en la que se mueve Jesús y Leví, Leví es una persona que se ha vendido al enemigo. Es uno que colabora con el Imperio Romano. Es una persona que ha traicionado la fidelidad del pueblo de Israel solo por un interés económico. Se ha colocado en contra de sus propios paisanos. Es una persona no estimada. Es una persona considerada pecadora pública. En este caso el relato es muy sintético. No hay particulares descripciones del episodio, no hay profundización psicológica de los personajes. Todo se reduce a lo esencial. Lo ve, le dice, sígueme, se alza y lo sigue. 4 verbos para describir todo, más nada. Los publicanos son aquellos que se mueven alrededor del mundo del fisco en favor de los romanos. Entendemos que no es simplemente una función administrativa, es el hecho de ser un colaboracionista. Aquí Marcos nos presenta un conflicto de Jesús con los judíos. Este conflicto surge cuando Jesús se sienta en la mesa de los pecadores. Quizás para nosotros, que somos occidentales, esto nos parece algo insignificante, pero para la cultura hebrea no es así. Marcos, en el fondo, retrata un problema que está atravesando la comunidad.
Era un conflicto entre los cristianos que procedían del paganismo y los que venían del judaísmo. Era inconcebible que ambos grupos se sentaran a la mesa. Está prohibido sentarse a la mesa con los pecadores y con los publicanos, porque sentarse a la mesa de este tipo de personas quería decir considerarlos un hermano. Sentarse a la mesa implica compartir lo que se es. Con este relato, Marco intenta orientar a la comunidad. Esta comida se realiza en la casa de Leví, un pecador que Jesús llama para que lo siga, para que sea parte del grupo, y los fariseos no tienen la valentía de hacerle una pregunta personalmente a Jesús, sino que la hacen a sus discípulos, colocándolos en una situación difícil. La pregunta de los fariseos es: ¿cómo es posible que el maestro de ustedes se reúna con este tipo de personas? De nuevo, Marco nos presenta a Jesús que percibe, que está atento, que no tiene necesidad de que los discípulos le digan las cosas. Jesús ha percibido muy bien, percibe lo que ellos piensan. Entonces Jesús interviene y da la explicación del por qué Él come con los pecadores. Sentado a la mesa con los pecadores, Jesús utiliza una expresión muy fuerte a los oídos de los judíos, y es: no he venido a buscar a los justos, sino a los pecadores. Estas palabras de Jesús seguramente que produjeron un golpe bajo en aquellos que lo escuchaban. Quizás produjo también rabia entre aquellos que le escuchaban. La propuesta de Jesús, de alguna manera, es romper con las barreras, con los preconceptos. Jesús propone un nuevo tipo de hombre, un nuevo tipo de discípulo, aquellos que no se dejan llevar por los prejuicios. Hemos dicho anteriormente que el pecado es como una enfermedad. Esto nos ayuda a entender la mentalidad en la cual Jesús se relaciona con el pecador. Lo considera una enfermedad y Él se presenta a sí mismo como el médico. Es más, Él es el médico capaz de curar. Este episodio completa el anterior, aquel del paralítico. Allí también el pecado ha sido implícitamente comparado con la parálisis. Es la reconstrucción, el renacimiento del hombre. Entonces el pecado es algo profundo, radicado en la persona, que le arruina la vida. Y perdonar los pecados de parte de Dios no significa quedarse con los brazos cruzados, dejar que las cosas se queden como están. No, significa intervenir, curar completamente. Cuando nosotros tenemos un problema de salud, vamos al médico. Pero si el médico dice que estamos bien y aún seguimos con las dificultades, entonces vamos a otro médico. La cuestión no es no hacer nada, sino que se trata de curar. Es un problema muy serio, porque el pecado es como una enfermedad y todos los hombres son pecadores. Jesús no ha venido a llamar a los justos por el simple hecho de que no hay justos. Ha venido a llamar a los pecadores justamente por el hecho de que todos somos pecadores y todos tenemos necesidad de ser curados. Es por eso que Marcos presenta el rostro de Jesús como médico. Su cercanía con los publicanos y pecadores es un intento terapéutico. Él es el terapeuta del alma. Él es quien cura a la persona en profundidad. Quiere que se cure y Él puede curarla. Tiene el poder para curarla. Esta es la novedad presentada en el centro de las disputas. Los pecadores tienen necesidad del médico. Un pecador convertido es un enfermo curado por Jesús. Y esta enfermedad la puede curar solamente Él. Jesús es el médico que cura nuestras enfermedades. Dejémonos curar por Él. La tercera controversia tiene que ver con el ayuno ritual. En este caso, Jesús se presenta como el esposo de Israel que inaugura el banquete mesiánico. Hemos visto ya la primera controversia de Jesús con sus adversarios por el tema del perdón de los pecados, donde Marco nos presenta el rostro de Jesús que perdona los pecados. La segunda controversia se refería a la comida de Jesús con los pecadores. Allí Marco nos presenta el rostro de Jesús como el médico que cura toda enfermedad. La tercera disputa
el tema central de las 5 disputas es sobre el tema del ayuno. Los adversarios de Jesús le critican porque no practica el ayuno, como los discípulos de Juan o como los discípulos de los fariseos. Recordemos que el ayuno es una práctica muy antigua. El mismo Jesús la practicó durante 40 días según el Evangelio de Mateo. Pero él no le insiste mucho para que los discípulos la practiquen. Los deja un poco libres para que lo hagan. Es por eso que los fariseos les interrogan a los discípulos para responder a la pregunta: ¿por qué tus discípulos no ayunan, siendo así que los discípulos de Juan y los de los fariseos practican el ayuno? De nuevo se pregunta: ¿por qué este comportamiento transgresor? Jesús responde a esta pregunta utilizando una mini parábola que se fundamenta en una sola pregunta. ¿Pueden acaso ayunar los invitados a la boda mientras el novio está con ellos? La respuesta no es clara. ¿Qué está diciendo? Es una definición importante. Dice que él es el esposo que se presenta y prácticamente su presencia coincide con una fiesta de bodas. El lenguaje no lo inventa Jesús, sino que viene de la tradición bíblica antigua. Es un lenguaje importante. ¿Quién es el esposo de Israel por excelencia? Es el Señor, Dios. Este es uno de los tantos títulos divinos que se encuentran en el Primer Testamento. Aquellos que ayunaban para observar una regla religiosa, Jesús se presenta como Dios en persona, como el esposo que ha venido para la gran fiesta. Entonces es lógico pensar que sus amigos no deben ayunar. Jesús se considera el esposo y los discípulos son los amigos del esposo. Durante el tiempo en el cual Él estará con sus discípulos, habrá fiesta. Llegará el día en el que el novio estará ausente, entonces si quieren pueden ayunar. Con esta idea hace referencia a su muerte. Jesús sabe y siente que si quiere continuar por este camino de libertad, las autoridades religiosas querrán asesinarlo. Jesús está anunciando que el esposo le será quitado y será arrestado con violencia. Vendrán días de ayuno, de dolor, y serán justamente los días en el cual el esposo le será arrebatado. Seguidamente Jesús hará otro discurso. Son dos comparaciones del mundo cotidiano. Una mujer de casa debe remendar un vestido y un hombre debe guardar vino. Son principios de sabiduría doméstica elemental. No se toma un pedazo de tela nueva para remendar un vestido viejo, porque tampoco se puede colocar el vino nuevo en odres viejos. Jesús es el vino nuevo. Jesús es el remiendo nuevo. La mentalidad de las personas de su tiempo es el vestido viejo. No se pueden adaptar, son odres viejos. No pueden recibir este vino nuevo porque entonces reventarán. Para poder acoger la novedad de Jesús, deben convertirse en vestidos nuevos y odres nuevos. Deben dejarse transformar. En el centro de esta controversia está la novedad, la novedad que trae Jesús. Jesús es la novedad y con él quien lo escucha debe convertirse en nuevo y dejarse cambiar la mentalidad. Dejemos que Jesús cambie nuestra mentalidad. Bienvenidos al rostro de Jesús en el Evangelio, en los Evangelios. Hemos estado profundizando sobre las diversas imágenes que nos presenta el Evangelio de Marco sobre el rostro de Jesús. Ya hemos visto 3 imágenes a partir de las 5 controversias. Nos faltaría la número 4 y la número 5. La número 4, el tema de las espigas arrancadas en día sábado. En este texto, Marcos nos presenta a Jesús como el Señor del sábado. Esta cuarta polémica de Jesús con sus adversarios es una oportunidad, en esta oportunidad está enmarcada en un tema que tiene que ver con el sábado. Marcos presenta un episodio ambientado
en el día sábado, cuando Jesús y los discípulos arrancan las espigas del campo y comen de ellas. No se puede considerar esto un robo, porque era un hábito normal, y el viajero, el peregrino, tiene derecho a comer de las frutas que encontraba. Era un principio de hospitalidad y respeto por los viajeros. Esto no es el problema. Lo importante es que es el día sábado, y ese día no se puede hacer absolutamente ningún tipo de trabajo. No se pueden arrancar las espigas porque es una actividad prohibida por la ley del reposo. Marcos nos presenta a un Jesús irreverente, provocatorio, y hace referencia a un texto del Primer Testamento en el cual se dice que el rey David hizo lo mismo. Es una acción transgresiva y nadie ha dicho nunca que David haya hecho mal en este caso. Jesús se coloca al mismo nivel de David, dice que es una autoridad como lo fue David. No solamente eso, sino que dice mucho más. Jesús agrega una frase muy fuerte: el sábado ha sido instituido para el hombre y no el hombre para el sábado. Este es un dicho proverbial muy importante que indica cuál es la mentalidad de Jesús. Lo que está en el centro no es la ley, sino la persona. El fin es la persona humana. El sábado está para construir a la persona, para el bien de la persona. Según la mentalidad de los escribas y fariseos, la ley está como un absoluto al cual todos deben plegarse, como si cada una de las personas estuviese obligada a mantener el sábado. El sábado no finaliza en sí mismo. Jesús cambia la mentalidad y se pone en una situación de contraste, porque esta no es la interpretación corriente de la tradición judía, y agrega algo más: de suerte que el Hijo del Hombre también es Señor del sábado. Esta expresión, Hijo del Hombre, la hemos comentado en otras oportunidades, es importante porque el Hijo del Hombre tiene el poder sobre la tierra para perdonar los pecados. Jesús utiliza para sí este término extraño. Es un término que se remonta a la profecía de Daniel en el capítulo 7, versículo 13. No es un término común, es un término técnico tomado de una gran visión de este profeta apocalíptico que sirve en el judaísmo para designar a un personaje trascendente, es decir, una persona del otro mundo que viene del mundo de Dios. Eso es lo que significa Hijo del Hombre. A pesar de que parezca un nombre familiar, fácil de entender, casi sinónimo de hombre, en realidad es todo lo contrario. Significa justamente el personaje glorioso que viene sobre las nubes del cielo, que viene de la dimensión de Dios. Pero Jesús claramente se identifica con este personaje, y es casi una manera para subrayar el pronombre yo. En vez de hablar en primera persona, en vez de decir yo tengo el poder, Jesús utiliza la expresión en tercera persona, el Hijo del Hombre, es decir, el sotoscripto, es decir, yo tengo el poder. Es una manera de escribir y de hablar muy particular. En esta controversia Jesús se presenta entonces como el Hijo del Hombre, como aquel que tiene el poder sobre la tierra para perdonar los pecados. Se coloca en el lugar de Dios sobre la tierra y es el Señor del sábado. Solo Dios es el Señor del sábado. Jesús dice, yo soy, por eso puedo permitirme decir cómo vivir, cómo se respeta el sábado, porque yo soy el Señor del sábado. La quinta y última controversia es aquella en la que Jesús cura a un hombre que tiene la mano seca en día sábado. En esa controversia Jesús se presenta también como el Señor del sábado. Hemos llegado entonces al quinto conflicto de Jesús con sus adversarios. Recordemos que el primero era porque se presentaba como Dios que perdona los pecados. El segundo como el médico que cura a los pecadores. El tercero como el esposo de Israel. Y el cuarto como el Señor del sábado. En esta última controversia nuevamente se presenta como el Señor dueño del sábado. Pero
un tanto más elevado, porque en las primeras 4 controversias fueron provocadas por los adversarios de Jesús. En esta última es provocada por él mismo y revela la gravedad del conflicto entre él y las autoridades religiosas de su época. Es un conflicto de vida o muerte. La categoría de sus adversarios son los fariseos y los herodianos. Es como decir, las autoridades religiosas y las autoridades civiles. Cuando Marcos escribe su evangelio, muchos tenían todavía muy vivo los amargos recuerdos de la persecución de los años 60 que había realizado Nerón contra las comunidades cristianas. Al escuchar que el mismo Jesús había sido amenazado de muerte y cómo reaccionaba delante de los conflictos peligrosos, los cristianos encontraban una fuente de coraje y de orientación para no desanimarse en el camino que están recorriendo. Marcos nos relata entonces la curación de un hombre que tiene la mano seca. Hay una cierta coincidencia entre la primera controversia y esta. En la primera había un paralítico, una persona con las piernas bloqueadas. Aquí nos presenta a un hombre con la mano paralizada. Con un gesto provocatorio, Jesús lo coloca en el centro para atraer la atención de las personas. En esta oportunidad, la pregunta central no la realizan sus adversarios, sino el mismo Jesús. Hasta este momento le han hecho preguntas los demás. Ahora es él quien pregunta: ¿es lícito en sábado hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o destruirla? La respuesta es clara. Es claro que no hay que hacer el mal. No es lícito hacer el mal, ni en sábado ni nunca. Pero hay un riesgo que no hacer el bien corresponda a hacer el mal, y no salvar una vida puede significar arruinarla. Con esta fórmula doble, típica del lenguaje semítico, Jesús está simplemente preguntando: ¿es lícito apegarse a la ley, salvar a una persona, curarla, inclusive en día sábado? ¿Qué responden? ¿Asumen la responsabilidad de decir lo que es lícito y le dicen que sí se puede violar el sábado? Marcos dice: pero ellos callaban. Entonces, mirándolos con ira, esa mirada de indignación que le encanta a Marco, apenado en su corazón, en su cerrazón de mente, dijo al hombre: extiende la mano. Él extendió su mano y quedó restablecida. Este versículo contiene una serie de antologías de elementos típicos de Marco. Por eso debemos detenernos un poco para considerarlo. Son todos particulares que el evangelista agrega de propia iniciativa. Antes que nada, el tema de la traducción es importante. La Biblia de Jerusalén habla de mirada de ira. Algunas otras traducciones dicen mirando alrededor con indignación. Preferimos la segunda por el contenido que posee. La mirada circular, es decir, aquella mirada, aquella manera, aquella forma de mirar a las personas, haciendo un giro, moviendo la cabeza y mirándolos todos alrededor, es la mirada típica de Jesús en el Evangelio de Marco. Marco agrega estos particulares sobre la mirada de Jesús. Es una mirada, es una forma de presentar a Jesús atento, observador, penetrante, alguien que mira a las personas en la cara, que les mira a los ojos uno a uno. Esto es lo que se llama la mirada circular, algo que caracteriza al Jesús de Marco. Esta mirada es con indignación. El griego bíblico utiliza una expresión muy significativa para hablar de esta indignación, y es la palabra orgé. Esta es una mirada de indignación, de rabia. Jesús está enojado, por eso mira a las personas de esa manera. Aquí encontramos otro elemento que le interesa a Marco, y es el tema de la dureza del corazón. Ya hemos dicho que el corazón es la sede de la inteligencia, del pensamiento, del razonamiento. Nosotros diríamos la cabeza. Entonces la dureza del corazón corresponde a lo que popularmente decimos como cabeza dura.
Jesús está indignado y entristecido porque ellos tienen la cabeza dura, porque no quieren entender, porque se obstinan, se cierran a la comprensión y a la evidencia. En este punto le dice al hombre, extiende tu mano, y lo cura. Jesús ha respondido a la pregunta implícitamente diciendo que claro que es lícito hacer el bien el día sábado, y ha dado una prueba de ello. Implícitamente está diciendo que Él es el dueño del sábado. Evidentemente, han leído en su rostro aquella ira, aquella dureza. Él se ha metido en contra de las autoridades. Ahora ellos se meterán en contra de Él. El versículo 6 cierra la primera parte con una nota de hostilidad. Estamos al inicio del ministerio de Jesús y ya la sentencia de muerte fue dictada. Han decidido que hay causales para eliminar a Jesús. Delante de la pretensión de Jesús de presentarse como el Señor del sábado, los escribas sostienen que no hay otra solución sino eliminarlo. El peligro de perder el poder es demasiado grande para correr riesgo. La ceguera, inclusive delante de la evidencia, lleva a la violencia. En realidad Jesús no viola el sábado como lo acusan los fariseos. En realidad, con esta curación, el verdadero sábado, el día de Dios, irrumpe en la vida de los hombres. La creación alcanza en aquel hombre su cumplimiento máximo. Cada vez que la misericordia y la salvación de Dios tocan la vida de los hombres, se cumple el día sábado, la fiesta del amor y la plenitud de la vida.